¿Qué show? Bienvenidos al cálculo de resistencia equivalente de un circuito. La resistencia equivalente en A y B, en estos dos puntos. Por lo tanto, procedemos a escribir el ejercicio. Ahora comenzaré con la solución del ejercicio. En este ejercicio ya no pondré las fórmulas en cada solución. Por lo tanto, les dejaré las dos fórmulas y les iré indicando en caso de que las utilicemos. Empezamos siempre por ver si tenemos resistencias en serie. Por lo tanto, aquí hay una resistencia en serie con otra resistencia en serie. Ambas son de 5 ohms. Seguimos buscando y aquí encontramos otra resistencia y aquí otra resistencia, que las dos están en serie y las dos son de 5 ohms. Ahora, ustedes se estarán preguntando si estas también están en serie, esta resistencia con esta otra. No, no están en serie. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto donde entra el voltaje o corriente, ya sea lo que nos den. Por lo tanto, no están en serie. Estuvieran en serie si estuvieran únicamente así. Pero en este caso tenemos el punto B, por lo tanto no están en serie. Ahora marcamos los dos lados que están en serie y solucionamos. ¿Cómo se solucionan las resistencias en serie? Pues es la suma de las resistencias. Tenemos de un lado 5 ohms más 5 ohms, nos da como resultado 10 ohms. Y del otro lado 5 ohms más 5 ohms nos da como resultado 10 ohms. Y el circuito queda de la siguiente manera, donde estas dos resistencias se redujeron a una sola y estas otras dos resistencias se redujeron a una sola. Ahora volvemos a buscar si tenemos resistencias en serie. Estas están en paralelo, estas están en paralelo, estas no están en serie y aquí tenemos más resistencias. Por lo tanto, no hay resistencias en serie y procedemos a buscar las resistencias en paralelo. Aquí podemos ver que la corriente pasa por aquí y del otro lado también. Y llegan al mismo punto, que es este. Por lo tanto, estas dos resistencias de 10 ohms están en paralelo. Del otro lado podemos ver que la corriente entra por aquí, llega a las dos resistencias y llegan al mismo punto entre las dos resistencias. Por lo tanto, estas dos resistencias de 10 ohms también están en paralelo. Por lo tanto, procedemos a marcarlas. Aquí un tip que les voy a dar es que las dos resistencias de un lado son de 10 amperes y del otro lado también son de 10 amperes. Pero cuando dos resistencias en paralelo son iguales, entonces va a ser la mitad de una. El resultado va a ser la mitad de una. Por lo tanto, el circuito nos queda de la siguiente manera, donde de este lado las dos resistencias, la mitad fue de 5. ¿Por qué? Porque son iguales. Eso lo pueden comprobar utilizando la fórmula de resistencias en paralelo. Y del otro lado también son iguales, 10 y 10. Por lo tanto es la mitad, que se reduce a la resistencia de 5 amperes. Ahora nuevamente procedemos a buscar resistencias en serie. Recuerden, primero resistencias en serie. Aquí encontramos 2. Y del otro lado aquí también encontramos 2. ¿Cómo se resuelven las resistencias en serie? Se resuelven sumando las resistencias. Entonces sumamos de un lado estas y del otro lado estas, donde el circuito nos queda de la siguiente manera, donde el resultado de las dos primeras resistencias en serie fueron esta resistencia y del otro lado las otras dos resistencias en serie fueron esta resistencia. Ahora buscamos nuevamente si hay resistencias en serie.
aquí no hay, aquí no hay, y por lo tanto no tenemos resistencias en serie. Entonces buscamos en paralelo y encontramos las de 10 ohms, que es esta y esta de aquí. ¿Por qué son en paralelo? Porque las dos llegan y van al mismo punto. Punto de aquí y punto de aquí. Por lo tanto las marcamos. Y la solución de las resistencias en paralelo cuando son iguales es la mitad de una de sus resistencias. Por lo tanto es de 5 ohms. Y el circuito queda de la siguiente manera, donde las dos resistencias que fueron la solución, quedó únicamente una de 5 ohms. Ahora buscamos nuevamente si hay resistencias en serie. Recuerden, cada que van cambiando el circuito, busquen si hay resistencias en serie. Sí, aquí encontramos una resistencia de 5 ohms que está en serie con otra resistencia de 5 ohms. ¿Y cómo se resuelven resistencias en serie? Pues sumándolas. Y eso nos da como resultado una resistencia de 10 ohms. Y el circuito queda de la siguiente manera, donde ambas resistencias se convirtieron en una sola. Ahora procedemos a buscar nuevamente resistencias en serie. Aquí no hay resistencias en serie porque llegan a este punto. Y aquí tampoco hay. Procedemos a buscar resistencias en paralelo. Aquí hay un punto donde va de aquí a esta resistencia y aquí hay otro punto. Y se conecta en paralelo con esta resistencia de 10 ohms las dos. ¿Por qué van en paralelo? Porque las dos llegan y van hacia el mismo punto. Este de aquí empiezan y llegan al mismo punto, por eso son en paralelo. Y las resistencias en paralelo cuando son iguales es la mitad de una de ellas. Por lo tanto el circuito nos queda de la siguiente manera, donde la mitad de ellas fue de 5 ohms. Por lo tanto la resistencia total del circuito o equivalente del circuito es de 5 ohms.